que desgraciadamente fracasó por muchos motivos que podríamos glosar un día que hablemos de Cunningham, ¿no? Que siendo un buen jugador, además. Tiene un podcast y tiene libros y tiene de todo, es un jugador de culto, pero que tuvo mala suerte sobre todo con las lesiones, ¿no? Y creo también que jugó prácticamente lesionado la final de la Copa Europa, a la cual llegó el Madrid de Don Luis de Carlos en el año 81 y que perdimos contra el Liverpool. Yo quería preguntar, que hubiera sido la séptima Copa Europa. Yo quería preguntarle a Íñigo y a Jesús, yo que soy un poco más joven que ellos, ¿qué jugador quiso tu abuelo y nunca pudo tener en el Madrid? Ojo, que se hiciera público y que no se hiciera público. Pues hombre, yo ahora más, quizás. Bueno, yo el único que os puedo decir que sé que mi abuelo lo intentó antes de que vino, que luego al final vino, fue Rafael Gordillo. Rafael Gordillo lo intentó 2 años antes, pero la asamblea del Betis lo denegó y no pudo venir. Luego ya vino en el año 85-86, que fue con Maceda y Hugo Sánchez. Y ya vino, pero ese es el fichaje que trajo, ¿no? O sea, bueno, que no pudo traer. Es que en aquella época, Antonio, aunque parezca mentira, había equipos que estaban por debajo del Madrid y no vendían, que tenían jugadores muy deseados y que no los vendían porque no existían las cláusulas de rescisión. Es decir, el famoso 1685, el famoso 1685, que el primero que lo aplica es o fue Felipe Miñambres. Paco Llorente. No fue Felipe. Fue Paco Llorente. Fue Paco Llorente. Yo creo que fue Paco. Sí, lo que contamos el otro día, que luego Luis lo sacaba a calentar para que la gente lo insultara y lo volvía a meter. Es que era buenísima esa. Sí, claro. Bueno, a ver, luego había tácticas peores como la de Cruyff con Milla, que como no quiso renovarlo, dejó toda la segunda parte de la temporada en el banquillo. Sí, o sea, pero ¿qué jugadores, por ejemplo, en aquella época? Es que me acuerdo, pues fue Paco Llorente y 150 millones de pesetas. Fue lo que. Claro, no, en aquella época. Que era un dineral. En aquella época, por ejemplo, destacaba entrenamiento. Entonces, pero en aquella época había jugadores que quizás eran muy deseados por el Madrid, pero efectivamente, como decía Jesús, como no tenían dinero para fichar y gastarse esas millonadas, se acababan yendo al Barça, que probablemente pagaba mejor que el Madrid. Y había más equipos. Sí. Está la Real, el Atleti de Bilbao, el Sporting de Gijón. Era una época donde 5 o 6 equipos salían a disputar el Valencia. Hombre, es que de hecho pierde 2 ligas al final en los últimos partidos con el gol de Tendillo y con el gol de Zamora y con el gol de Zamora que se lleva 2 ligas seguidas la Real, ¿no? Y te quería preguntar, yo ahí quería entrar en un tema que es el famoso tema de las camisetas y la publicidad. ¿Cómo se gestiona eso en un equipo, digamos, acostumbrado a ir, como era el Barcelona entonces, inmaculado, sin publicidad? No sé si por algún tipo de restricción o por qué. ¿Cómo dan ese paso? No, pues yo creo... Fue un paso que bueno, cuéntalo tú, Iño. No, sigue, Jesús. Sí, no, muy rápidamente. Desde luego que el pionero fue también el abuelo de este señor, fue Don Luis. Y cuidado, eso fue un paso tremendamente novedoso y tremendamente arriesgado de cara a los puristas del Real Madrid. O sea, el Real Madrid siempre ha sido el resultado de 2 fuerzas antagónicas: los conservadores dentro del Madrid y los visionarios. Y está clarísimo que Don Luis de Carlos fue un visionario. También están los derechos de televisión. O sea, él buscó nuevas formas de hacer dinero que los puristas no veían bien. Exacto. Porque siempre ha habido, dentro del Real Madrid, siempre ha habido fuerzas que han dicho, por ejemplo, si nos remontamos a Don Santiago Bernabéu, pues que eran contrarias a la construcción del estadio, ¿no? Por ejemplo, o contrarias a la contratación de Di Stéfano, o contrarios a llevar publicidad en la camiseta, o los contrarios ahora a la reforma del estadio más recientemente. O sea, el Madrid, o contrarios a la creación de la Copa Europa. El Madrid siempre ha tenido gente muy cerril que no ha querido hacer cambios, y Don Luis luchó contra eso y tuvo mucho valor con lo de la publicidad en las camisetas, que hasta entonces no existía. Todavía hay seguidores del Madrid que te dicen que a ellos les gustaría un Madrid sin publicidad en las camisetas. Bueno, pues ese es un mundo ideal que no existe, ¿no? O sea, yo creo que fue muy pragmático. No, y mucho menos ahora, pero fíjate, yo creo que ahí, claro, más que ahí, donde sí quizás hay ciertos límites, y yo creo que eso sí podría abrir un hueco dentro de la afición del Madrid, es el día que quieran cambiar el nombre del estadio y llamarlo de una manera publicitaria. Sí, ahí sí se pueden, o sea, ahí sí puede haber un lío. Ahí puede haber conflicto, sí. O sea, en las camisetas, bueno. Es que ahora ya el Bernabéu ya en sí es una marca. Claro. O sea, ya no es Santiago Bernabéu, es que el Bernabéu es una marca por sí sola.
Entonces es un estadio que ya esa es la marca. O sea, Sí, lo que pasa es que quiero decir, Sí, te va a haber, entiendo. puede haber conflicto porque, claro, si llega Sí. una empresa con unas cifras mareantes, es Sí, decir, y puede ser porque incluso puede ser dentro de un contrato global, me refiero, porque ahora mismo la publicidad de la camiseta del Madrid, no la vamos a decir quién es una historia, como digo, el faldoncito de cuando salen los jugadores al césped, viene también la marca, es decir, pudiera ser perfectamente que el estadio se llamara así. A mí me parecería una brutalidad. Sí, A mí, sí. personalmente, como aficionado del Madrid, Un sacrilegio. me parecería un sacrilegio. Claro, esto es como en todo. Depende de que te digan, no, es que si el Madrid tiene necesidades económicas, hombre, si pudo evitar ser SA en las peores épocas, Sí. pues podría evitarlo. Pero este conflicto yo creo que se abre en todos lados. Aunque bueno, en el caso del Barça, al final también es verdad que luego... Sí, yo creo que el fútbol en esto sí se tiene que mirar al rugby, ¿no? Que es un deporte que conjuga tradición y economía. Porque es un deporte que mueve ya mucho dinero y ha sabido mantener la tradición en determinados aspectos, pero abrirse a cosas más modernas en otros. Y se puede llegar a ese ten con ten. Creo que se puede llegar. Sí, pues es que además... Publicidad en el Bernabéu, yo soy del Atleti, no lo veo, ¿eh? ¿El qué? ¿Tú crees que no? Yo no veo publicidad, un A ver. naming en el nombre del Bernabéu, lo veo... A ver, yo creo que no tiene... Yo, personalmente, creo que el Madrid no tiene necesidades. No, mira, ahora mismo no, yo creo que hay otras vías como para poder economizar un poco más la marca que no sea vendiendo el nombre del estadio. A ver, ¿no? el Barça lo ha tenido que hacer. Bueno, sí, pero es que el Barça tiene También que hacer muchas habría que cosas. ver la cifra que sería el naming del Bernabéu. Pues Tiene que ser brutal. No, brutal. claro, evidentemente, o sea, porque además pues, y en esto no tienen nada que ver los conciertos ni nada, es decir, si uno mira el impacto de la cantidad de veces a nivel mundial que se pronuncia la frase Bernabéu, tú imagínate añadirle Bernabéu. Sí, claro. O sea, es un impacto comercial que Sí, es sí. absolutamente salvaje. O sea, porque además luego puede tener una segunda parte, que es que la gente pase del nombre de la marca del estadio. Porque yo Sí. no creo que nadie al nivel de fútbol diga el nombre del Camp Sí. Nou con la marca publicitaria. O fíjate el estadio del Atleti. ¿Cuántos le llaman el Metropolitano? Porque yo oigo cantidad de gente que le llaman por el anterior nombre Sí, del sí, estadio. sí, sí. Sí, sí. Entonces Es un caso Sí, o el del diferente, porque Bayern es un de campo Múnich, nuevo. ¿no? Es un campo nuevo. Si hubiera sido el Calderón, no hubiera pasado lo mismo. Para ser un campo nuevo, Claro. no es. Sí, eso y es puede un ser. campo nuevo que no es muy aceptado por gran parte de la masa del Atlético. Yo quería preguntarle a Jesús, que ha vivido muchos presidentes del Madrid, ¿con cuál te quedas de todos? Antes de Florentino. Es decir, me refiero, o qué destacarías en este caso? En este caso, Jesús, como madridista, ¿qué destacarías o diferencias dentro de esas presidencias? Dejemos aparte a don Santiago. O sea, tú me estás preguntando por todos los que no son ni don Santiago ni Florentino, ¿no? Sí, vamos, sí, eso es, básicamente. te la ha Es dejado decir, por huevo. ejemplo, Claro. bueno, puedes hablar de Florentino también, no pasa nada, no creo que nos vayan a censurar. Yo creo que todos los que yo he conocido en vida han sido en diferentes maneras buenos presidentes del Real Madrid con sus puntos más positivos y otros más negativos. Pues bueno, Lorenzo Sanz y Mendoza, bueno, pues la gestión económica pues está un poco dudosa, pero sin embargo deportivamente hicieron cosas absolutamente extraordinarias, ¿no? Lorenzo Sanz fue el presidente de la séptima, que parecía un sueño imposible, ¿no? Y sin la séptima no habría habido. Hizo una gestión, como digo, tremendamente responsable, tremendamente cabal, en una época de vacas flaquísimas. Consiguió que el Real Madrid siguiera dominando. Es verdad que en Europa no, pero sí en el terreno, en la liga local, en la liga española, ¿no? Yo tengo buena opinión de todos ellos. Dejadme decir sobre lo de antes, que yo soy aquí el que va a escandalizaros, porque yo sí estoy abierto a que el Bernabéu se llame de otra manera, siempre y cuando incluya el nombre Bernabéu también. O sea, yo soy de los aperturistas. Yo creo que si eso va a suponer que el Madrid va a poder seguir compitiendo en mejores condiciones, yo estoy abierto a esa opción. Perdón que me haya pasado de tema, pero pero además es que ese es un debate que tarde o temprano Muy se va a abrir. interesante, O sea, claro. a ver, Como y el no tantos otros, no obviemos también una cosa, y es que Florentino Pérez no es eterno, que algún día dejará de ser presidente del Real Madrid, y que las vías económicas que ha conseguido Florentino, a lo mejor el que venga no tiene esa capacidad o esa imaginación. Y es un recurso fácil, porque tú mañana el Real Madrid le propone a cualquier multinacional, oiga, ¿usted quiere el naming del estadio? Sí, sí. Claro. Y Yo creo que estas son cosas que la pregunta no es si van a ocurrir o no, sino cuándo.
Claro, a mí particularmente... En vida nuestra no lo sé. Pero bueno... como lo de la sociedad anónima también va a ocurrir. Es cuestión de ¿Tú tiempo. crees? Yo creo que... Sí. Ahí yo tengo mis dudas. Ahí yo tengo mis dudas. Algo pasará. ¿Tú